Esto es Imagen Empresarial. Y mire, antes de pasar con mi invitado, que es un invitado de lujo, nada más quiero decirle que ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, pidió alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al frente de ella para que no resulte en un juego de las pasiones. Y me parece relevante el mensaje del ministro, sobre todo en el Día de la Constitución. Estaba ahí la secretaria de Gobernación. Evidentemente, la Suprema Corte de Justicia ha estado bajo ataque del Poder Ejecutivo. Y observando, digamos, lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, el triunfo arrollador por resultados muy concretos en materia de seguridad del presidente de El Salvador, de Bukele, Nayib Bukele. Me parece que en la democracia y uno de los temas clave que ayuda a que pues la democracia se mantenga a pesar de que se utilice la propia democracia para minarla, para debilitarla, como ha ocurrido, y si no podemos revisar, no me voy al ejemplo más extremo en la Alemania nazi, pero sí, por ejemplo, el fascismo italiano, etcétera, y se ha repetido incontables veces, pues la división de poderes es una de las respuestas que ayuda a ello. Y simplemente ahí la reflexión, porque me da mucho gusto que está aquí en la cabina, y llegó muy temprano Álvaro Rodríguez. Él es fundador y director general de Ignea, pero eso es un título corto para la cantidad de experiencia, conocimiento y cosas que haces. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Rodrigo, muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo. La verdad es que aprecio mucho nuestro diálogo que hemos mantenido durante años. Sí, al contrario, Álvaro, porque la verdad es que quiero tratar muchos temas contigo, sobre todo porque pues, conoces México desde el punto de vista de la C-suite, como se dice, o desde el liderazgo ejecutivo de una empresa muy grande. Conoces, obviamente, pues desde el Consejo de Administración de entidades que han hecho grandes diferenciadores como Gentera, antes compartamos. Además, bueno, pues tienes una vinculación académica muy importante también con la Universidad de Harvard, por eso andas yendo y viniendo. Has hecho indicadores, digamos, del cambio social en México, pero además también, pues tienes Ignea, que es este fondo de capital de riesgo con mucha visibilidad, y hemos platicado a lo largo del tiempo. Además, entiendes muy bien de la tecnología. Así que comienzo por preguntarte, ¿cómo observas hoy a México en la coyuntura actual? No solo en lo político, pero en el momento que estamos viendo, sobre todo porque estamos viendo cambios profundos y rápidos en términos tecnológicos. Pienso en la inteligencia artificial generativa, que tuvimos la oportunidad de platicarlo hace un tiempo. Comienzo por ahí, mi querido Álvaro. No, pues gracias, Rodrigo, y gracias por esa recapitulación de algunas cosas que me faltaron seguramente, que pero he tenido oportunidad de estar involucrado y la verdad es que son casualidades, pero la verdad es que estoy muy agradecido por haber podido hacer cosas que me enorgullecen y creo que han tenido algún impacto, ¿no? Y bueno, yo sin duda soy un eterno optimista y eso pues me caracteriza, pero tratando de ser objetivo, es difícil no ser optimista con México. Hoy está de moda ser muy pesimista con México y sin duda hay muchas cosas por las cuales podríamos no ser optimistas, nos podríamos enfocar en situaciones que vive el país que son muy, muy dramáticas y negativas. Pero también si tratamos de hacer un balance, viendo lo positivo, creo que el resultado es positivo, ¿no? México vive en una situación privilegiada en muchos aspectos. Somos una de las economías o países más jóvenes desde el punto de vista de promedio de edad de la población del mundo. Tenemos aproximadamente 30 a 31 años de promedio, cuando un país como Asia tiene, en Asia 43, pues, tiene 40 a 43 años, ¿no? Somos una de las economías más digitalizadas del mundo. Nuestro nivel de digitalización está solo atrás de Estados Unidos y Europa. Sin duda somos un país con pobreza, pero no somos un país pobre. Nuestro poder adquisitivo es el más alto en países emergentes. Por ejemplo, tenemos 5 veces el poder adquisitivo de un país como la India, ¿no? Un país como la India que está teniendo un boom impresionante, ¿no? Y bueno, sin duda, no podemos dejar de mencionar que estamos en un momento geopolítico en donde hoy México se ve muy atractivo para atraer inversiones, para servir el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos 10 años de México, independientemente de la situación política,
van a ser los 10 mejores años económicamente en la historia moderna de México. Comparto tu optimismo y lo voy a decir agregando un poco a la idea que has planteado, y no es idea, son datos, digamos, de esta edad promedio de México, que además pues nos casamos, siempre lo digo en algunas charlas, a los 32 años de edad promedio, y cuando tienes un volumen grande de personas, la última fase del bono demográfico, tienes un gran momento de consumo. Entonces de repente cuando entrevisto a los presidentes de empresas globales, siempre les pregunto, ¿qué lugar ocupa México entre tus mercados? Normalmente va a ser el quinto o el séptimo aproximadamente. ¿Por qué? Porque no solo somos un lugar en donde manufacturas para la región Norteamérica, somos un mercado importante con cierto grado de sofisticación. Y algo que conoces bien además es que cuando uno piensa en 1994, cuando entró en vigor el Telecán, que teníamos una situación ahí sí bien compleja, los zapatistas, el candidato Colosio asesinado, el secretario general del PRI, que era el partido en el poder, en fin, una situación, y bueno, económicamente que, ni qué decir. Pero uno pensaba, oye, ¿tú crees que México va a poder convertirse en un hub de manufactura global? ¿Quién sabe, no? Nos faltan ingenieros, etcétera. Hoy ya la masa crítica de talento, si bien tenemos retos, ahí están los resultados de PISA que nos hablan de lo que tenemos que recorrer en el sistema educativo, pero tú conoces bien, hay mucho talento emprendedor que ya es una masa crítica que antes no teníamos, y que eso te plantea distinto hacia adelante en términos de lo que se pueda generar, ¿no? No solo en estas condiciones estructurales, sino a la innovación, que es algo que tú pones mucho énfasis. Sí. Bueno, tocas tres temas muy importantes, ¿no? Uno es este mercado, ¿no? Como mercado, y sin duda México es un mercado súper importante para muchas empresas internacionales, ¿no? Para Walmart, la empresa más grande de Estados Unidos, México es el segundo mercado más importante, ¿no? Ya para empresas más innovadoras como Spotify, la Ciudad de México es el mercado metropolitano más importante del mundo para ellos. Entonces, no solo en México es importante como un hub manufacturero, como tú dices, sino como mercado como tal, como destino para muchas de estas empresas. Y parte de lo que nosotros hacemos justamente es invertir en startups que quieren venir a México. Startups americanas, europeas, israelitas. Desde allá afuera, México se ve súper atractivo, súper atractivo, ¿no? Tocas el tema del talento. La calidad de emprendedores en México no le piden nada a la calidad de emprendedores a nivel del mundo. El talento mexicano es muy bueno en calidad y en cantidad. México es de los países que generan más ingenieros en el mundo, ¿no? Entonces, sin duda, el talento está ahí, el mercado está ahí para crear grandes nuevas oportunidades, ¿no? Claro. Ahora, ya casi voy a tener que ir al corte, pero voy a dejar planteado. Esos son el potencial que tenemos. Cuando yo escucho, por ejemplo, a Jamie Dimon, ¿no? El CEO de JP Morgan, dice, ya hicieron muchas cosas bien, México es bullish, digamos, como dicen en inglés, entusiasta de México. Si vemos a Larry Fink, el presidente de BlackRock, lo mismo, dice, me frustra el pesimismo de los empresarios mexicanos que no alcanzan a ver este enorme potencial. Y tenemos retos, sin duda, ¿no? Retos que te diría más allá de lo coyuntural de la inseguridad, que es un asunto, tenemos protestas de los transportistas, etcétera, pero tenemos infraestructuras y vemos Nuevo Laredo, pero me gustaría también centrarnos en los retos más allá de los típicos, de los lugares comunes, por ejemplo, la estructura económica, las posiciones monopólicas que a veces inhiben la innovación, y que la eterna promesa México, que está desde hace varias décadas, porque estas condiciones las hemos tenido, hoy están en un gran momento, pero cómo lograr revertirlas, ¿no? Es decir, qué tenemos que transformar de la economía, de la estructura económica, y cómo lograr que, así como en Estados Unidos uno revisa la lista de las 500 más grandes, de las 10 primeras se han renovado cada 10 años, en México no. Seguimos desde hace décadas. Pero vamos al corte, estimado Álvaro, y regresando platicamos ese aspecto que me parece fundamental para tratar de ir más allá de los lugares comunes que vamos a escuchar en todos lados, que si la reforma de pensiones, que si la democracia, etcétera, que es fundamental, que si la inseguridad, pero lo más profundo, ¿no? Y el misterio México. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Álvaro Rodríguez. Él es el fundador y director general de IGNIA, un fondo de capital de riesgo que emprenden emprendedores y en emprendimientos muy interesantes. Y Álvaro, dejé planteado ahí
¿qué nos falta? Más allá de los lugares comunes, la inseguridad, obviamente mantener la democracia, etcétera, estas luchas que estamos en el día a día. Pero ¿qué dirías? La estructura económica de México, cuando uno la observa, ahorita estamos platicando en el corte, quizás una de las características, no cambia, ¿no? O sea, las mismas posiciones de la estructura económica ahí se mantienen. Empresas estatales grandotototas, poco eficientes, por un lado, y empresas exitosas, pero que podrían generar más valor, lo quiero decir así, y a veces con posiciones monopólicas. Sí. Mira, creo que hay que primero observar la causa-efecto, ¿no? O sea, por el que tengamos situaciones monopólicas, que no haya una revolvencia en nuevas empresas, ¿por qué es? Y desde mi punto de vista es porque el capital en México es sumamente conservador y sumamente adverso al riesgo. Tomemos un ejemplo de una nueva industria, ¿no? La industria de las fibras. Es una industria que tiene 15 años, es muy nueva, ¿no? Y hoy hay un monopolio. Bueno, ¿por qué? Porque el capital se va hacia el grandote. En vez de apostarle también a los chiquitos para que suerman nuevas jugadores, inmediatamente se va a la segura, ¿no? Y eso evidentemente pues empieza a generar una bola de nieve en donde creas un monopolio, ¿sí? La razón por la cual en otros países sí hay esta revolvencia, hay nuevas empresas, hay nuevos nombres que empiezan a tomar predominancia, es por muchas razones, pero para mí la más importante es porque hubo inversionistas dispuestos a apostarle al crecimiento de esas empresas. Y no apuestan 4 centavos, apuestan cantidades importantes. Y esas cantidades en México existen y podrían ser destinadas hacia estos proyectos con liderazgo muy bueno, con proyectos sólidos, pero que requieren de esa gasolina. Los coches no caminan con aire, necesitan gasolina. Y en los negocios, la gasolina es el capital. Y te haría esta pregunta. ¿Tiene que ver, uno, con los pocos tomadores de decisiones? Pensamos, y creo que lo hemos platicado, las Afore tienen un montón de fondos, son pocos los que toman decisiones ahí y pueden resultar conservadores. Si platico con ellos, pues me dirán es que la regulación nos tiene muy atrapados, etcétera. Pero hay ahí una enorme cantidad de dinero que se despliega conservadoramente, ahora que mencionabas el tema de las fibras. Y por otro lado, tenemos un ecosistema empresarial, digamos, de los grandes capitales, pues que no tienen necesariamente los incentivos. Por ahí hay un fondo, ¿no? Y pues, decían ahí unos 10 millones de dólares a ver si se encuentran alguna gran historia, pero no acaba de cuajar porque cuando llega a ocurrir esa gran historia, hay buenos ejemplos ya fuera de excepciones, pero se integran, digamos, a los grandes conglomerados y ahí un poco se diluye a veces esa parte. Pero ¿cuál es tu diagnóstico? A ver, sin duda, en el lado de regulación hay grandes áreas de mejora, ¿no? Nos hemos ido al lado de darle demasiada responsabilidad, demasiadas consecuencias negativas a los manejadores de los fondos, en el caso, por ejemplo, de las Afores, en caso de que las cosas no vayan bien. Entonces, si tú me dices, oye, si pierdes el dinero que invertiste, te vas a ir a la cárcel, pues no lo arriesgo. Sí, claro. ¿Para qué? Digo, ¿no? Sí. No hay persona con la mínima nivel de racionalidad que no haría algo diferente. Claro. Y la regulación es demasiado punitiva. Y alguien que está escuchando seguramente decir, por supuesto, ¿no? Nadie, si alguien que está escuchando le gusta el fútbol, nadie tiene todos los días, ponme el jugador que quieras, ¿no? Messi, no tiene buenos días todos los días. Claro. Se equivoca. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hasta los mejores se equivocan. Entonces, el tema no es de que si pierdes en una inversión, te voy a meter a la cárcel. ¿Cómo está tu portafolio completo? ¿Sí? Entonces, creo que la regulación es demasiado punitiva. Y por el otro lado, no existen los incentivos para que ellos tomen esos riesgos. Porque si les va extremadamente bien, ganan lo mismo. Exacto. Y si les va mal, pueden acabar hasta en la cárcel. Hombre, son gente racional. Sí, sí. Entonces, sí, y además, digamos, ¿por qué ¿cuál es tu incentivo? Si ganas bien, además, pues les va muy bien, ¿no? Top.
están en un ecosistema, son muy reconocidos. Tienen, digamos, si vemos en una pirámide de Maslow, están en la cima de la pirámide, tienen reconocimiento, validación, etcétera. ¿Cuál es el problema? ¿No? Sí. Entonces, sin duda, tienes razón en decir, oye, la regulación, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Tenemos, el sistema, por ejemplo, de las Afores, que se creó hace apenas 25 años, pues pudimos haber hecho un sistema mucho más democrático, con muchos más jugadores, pero acabamos con pocos jugadores, ¿no? Entonces, y una vez más, volvemos a crear un sistema donde está muy concentrado, ¿no? Y agregaría que tiene que ver también con algo que estamos platicando ahorita en el corte, una parte más ideológica y es, y hay ahí muy buenas teorías económicas en términos de la confianza como un valor social y la desconfianza como un valor social. Y la desconfianza te lleva a un exceso de regulación, etcétera, porque dices, claro, es importante. Si estamos en el diseño, a lo mejor decimos, no, tenemos que generar muchos mecanismos porque no se van a robar el dinero, no vayan a hacer tranzas, no lo vayan a invertir con el primo, el dinero de los trabajadores mexicanos es importante, construir la credibilidad del sistema. Apliquemos muchos mecanismos y tendríamos razón. Pero cuando tienes una sociedad en donde el valor de la confianza ocupa un lugar central, y pienso en la ética protestante, si me voy muy atrás, pues eso te da otro dinamismo, ¿no? Y eso tiene que ver. Sin duda no hay forma de que funcione una economía de mercado si no hay un valor de confianza, ¿no? O sea, eso está ahí en 1000 libros escritos al respecto. Y sin duda ese es un valor que tenemos muy depreciado en México y la razón por la cual hay todos estos amarres que generan un sistema inmensamente ineficiente es porque no tenemos ese valor de confianza, ¿no? Claro. Álvaro, ¿cómo estás viendo, digamos, estamos en un cambio tecnológico profundo, no solo con la inteligencia artificial generativa, sino con la convergencia de disciplinas y de innovación que está dando? Por ejemplo, inteligencia artificial generativa con papers científicos y nuevos descubrimientos, con medicina, con, en fin, distintas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que nos asoman a un mundo que va a cambiar muy rápido en los siguientes 5, 10 años. ¿Cómo estás viendo el panorama? Uno, ¿qué te genera entusiasmo? Y hablando de México, que con eso empezamos, ¿cómo ves a México ante esa coyuntura? Bueno, sin duda, la inteligencia artificial es un punto de inflexión, como lo fue a principios de los 90 con la creación del Internet, ¿no? Sin duda va a traer muchísimos beneficios en 1000 cosas y no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles de tipos de cosas en los cuales benefician y básicamente eficiencias y mejoras de tomas de decisiones, ¿no? Pero entonces, quien está escuchando, tienes que entender ese mundo y no desde el punto de vista tecnológico. Uh-huh. Si yo le preguntara a la mayoría de la gente que te escucha, ¿cuál es la tecnología que hace que el Internet funcione? Pues muy poco lo podemos explicar, sí. Pero lo utilizamos y lo sabemos utilizar. Eso es exactamente igual, aprende a apalancarte y a utilizar esa tecnología. Y hay muchas otras que son muy interesantes. Sin duda, la parte de genética, el mRNA, que se puso muy de moda con el COVID, pero hay muchísimos usos de esta tecnología. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo son los pesticidas. Estamos matando la tierra. Bueno, hay pesticidas con mRNA que no hacen eso, ¿no? Entonces, pueden cambiar completamente la producción de la alimentación a nivel mundial gracias a mRNA. Y bueno, y la empresa líder en eso, curiosamente, es de un mexicano basado en Estados Unidos, ¿no? Andrés Sarur. Entonces, hay muchísimas tecnologías, tanto de inteligencia artificial y de genética, que, por cierto, también se combinan, que tenemos un futuro muy promisorio nada más con esas tecnologías. Claro. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Álvaro Rodríguez. Él es el fundador y director general de Ignea. Y quiero preguntarte justo de ello, Álvaro. En Ignea, ¿cuáles son, digamos, qué te genera entusiasmo y dónde han desplegado capital? Sí, pues mira, hay muchas áreas que todavía nos emocionan mucho. El mundo de servicios financieros con tecnología apalancada para ofrecer esos servicios, también comúnmente llamado como fintech, nos sigue emocionando mucho.
el mercado en México todavía tiene grandes oportunidades para ser atendido mejor y bueno, pues sin duda estas nuevas tecnologías ayudan a que eso se logre. De la mano que los tradicionales todavía no tienen la agresividad que tú te imaginarías que podrían tener. Entonces, como están medio dormidos, pues dejan abierta la oportunidad para muchos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el mercado de crédito a pymes o el mercado de arrendamientos, pues está prácticamente muerto porque pues hubo malas noticias, entonces todo el mundo se retira, pero esas necesidades existen. Claro. Y si tú lo puedes hacer apalancado de tecnología, pues lo puedes hacer de una manera mucho más eficiente y mejor, ¿no? El comercio electrónico nos sigue gustando mucho porque en México todavía hay mucha oportunidad de crecimiento. Para darte cifras, 10% de todas las transacciones de comercio se hacen por vía electrónica, cuando países como Estados Unidos, Inglaterra es 25-30%, China es 40%, entonces no hay razón por la cual no tenemos que crecer. Lo que se llaman B2B marketplaces, ¿no? Que son básicamente plataformas que conectan la cadena de suministro. Esto en Asia ha proliferado tremendamente porque las cadenas de suministro son muy ineficientes. En México también tenemos cadenas de suministro muy ineficientes. Hay oportunidades súper interesantes con plataformas digitales en eficientar las cadenas de suministro. Y eso no significa brincarte a los 10 intermediarios. Es simplemente que esos intermediarios sean más eficientes. Financiamiento dentro de esas plataformas, ¿no? Que también hay oportunidades súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, estamos invertidos en una empresa que se llama Contempo, que justamente lo que hace es, cuando tú eres una empresa y que le vende a pymes, tú eres un transportista, ahora que está de moda por lo de ayer, ¿no? Pues si tú eres un transportista pequeño, pues sí te dan financiamiento para comprar tu tractocamión, pero nadie te da financiamiento para comprar las llantas, ¿no? Claro. Oye, pues si tú eres vendedor de llantas, ya hay una empresa que está dispuesta a dar el financiamiento a esa pyme transportista para que compre las llantas, pues yo vendo más, el transportista está feliz y para la fintech tienes un buen negocio. Claro. ¿No? Y tenemos menos accidentes, ¿no? Porque luego el tema de las llantas es un tema. Exacto. Entonces, ese es un perfecto ejemplo donde hay todavía enormes oportunidades en México, ¿no? Claro. Y me hiciste acordar dos cosas. Uno, una amiga, Ángela Gómez, que me decía, oye, sí, tú, porque pues es tal el grado, y coincido contigo, es un cambio transversal, igual que el Internet, el surgimiento de la inteligencia artificial, le agrego el término generativa, digamos, porque esta fase que vivimos a finales de 2022, pero me decía, pero pues todavía las discusiones en las empresas a veces, pues yo tengo mi servidor on-premise, etcétera. Y a veces podemos pensar que podemos dar saltos de rana, ¿no? Lo que en inglés le dicen leapfrog, y sí, pero también de repente estamos en discusiones muy sofisticadas y por eso ahora que te preguntaba me llama mucho la atención porque es algo no nuevo, ¿no? Digamos el fintech, la inclusión financiera, el comercio electrónico, lo de las cadenas de suministro me parece más maravilloso en términos del momento nearshoring que está viviendo México y la necesidad que habrá en términos de tener información transparente, ágil, etcétera. Pero ¿qué decir, digamos, de nuestro apetito, no solo del riesgo, que hace rato lo estamos hablando, sino por la innovación? Y que a veces las discusiones en México parecen más de 1990 que del 2023. 4 ya. Bueno, pues el tema de la innovación va de la mano de nuestro conservadurismo y de nuestra adversión al riesgo, ¿no? Para innovar, te vas a equivocar. El proceso de innovación, que es una palabra así, hoy innovación tal. ¿Eso qué significa? Significa que estás dispuesto a tratar, equivocarte, que aprendiste de esos errores y volverlo a intentar. Eso es lo que es la innovación, ¿sí? Pero claro, en un ambiente conservador y adverso al riesgo, cuando te equivocas, pues está muy mal visto, ¿no? Claro. El famoso jugador de hockey Wayne Gretzky, que decía todos los tiros que no hice fueron goles que fallé, ¿no? Claro. O sea, lo tienes que intentar. Sí. Entonces, de entrada, no hay esa tolerancia al riesgo. Una vez en un consejo,
un conversionista le dijo al emprendedor, te equivocaste porque lo intentaste. Si no lo estuvieras intentando, no te estuvieras equivocando. Ese tipo de filosofía no existe, ¿no? Luego, evidentemente, no hay el capital dispuesto a estar detrás de esos proyectos y que pues, sabes que en muchas ocasiones vas a perder. 80 de cada 100 nuevos emprendimientos en economías desarrolladas fracasan. Entonces, hay ese entendimiento que lo voy a intentar y 8 de cada 10 me voy a... Sí, si revisamos Travis Kalanick, el fundador de Uber, arrastraba ya 2 o 3 proyectos fallidos, ¿no? Y luego Uber, corte A, ¿no? Es una empresa ya grandota, tiene sus retos, pero es eso, ¿no? Es decir, estas personas que además son persistentes en el tiempo, que no es sencillo fracasar, levantarte, pero menos sencillo aún que te den capital. ¿No? Porque tú puedes tener el arrojo que quieras, pero luego que te den el dinero, pues no está fácil. Pero luego, por último, es, pues, si no existe los entes económicos se mueven por 2 razones. Por miedo o por ambición, ¿sí? La ambición, pues nos podemos poner a filosofar si existe o no existe, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el miedo? Y los actores económicos tradicionales y grandes en México no están amenazados, ¿sí? Y como dicen, el viejo dicho, ¿no? Del que el amigo que le dice al otro amigo, no tengo que correr más rápido que el oso, nada más tengo que correr más rápido que tú. Exacto. ¿No? Y aquí no hay ningún oso persiguiéndolos, ¿no? No hay... O sea, los retailers no están amenazados, las empresas tradicionales no están amenazadas, porque no hay ningún jugador que esté siendo en gran parte disruptivo, porque no hay el capital para que crezcan, ¿sí? O sea, en Brasil hoy los bancos están moviéndose mucho más rápido porque llegó Nubank y les quitó 80 millones de clientes, ¿no? ¿Por qué fue lo de Nubank? Porque David Vélez es un talento extraordinario que armó un equipo impresionante, pero porque los jugadores tradicionales estaban dormidos. Ahora, ya que vieron que los estaba persiguiendo el oso, entonces ya se están moviendo. Aquí no ha habido ese incentivo y ese miedo para decir, oye, me tengo que mover porque me van a partir aquí, ¿no? Me quedo con esto de necesitamos osos en México que nos persigan. Y brevemente, porque nos queda un minuto, Álvaro, pero ¿cómo ves el ecosistema de los fondos de capital de riesgo? Vino, ¿te acuerdas? En el 20 y 19 vino SoftBank, dinamizó mucho, surgieron súbitamente, contamos aquí muchas historias que generan entusiasmo de unicornios. Más allá del unicornio y las valuaciones, lo importante es pues que súbitamente había cierto capital que generaba estas historias, pero sobre todo valor a la sociedad. ¿Cómo está hoy y cómo lo ves? A ver, si vemos un poquito la foto en grande, ha evolucionado maravillosamente bien. La inversión en emprendimiento en México ha crecido 7 veces en los últimos 10 años. Entonces, eso es una excelente noticia. Ahora, el año pasado se invirtieron $700 millones en startups, cuando hace 10 años fueron 100. O sea que muy buena noticia. Ahora, $700 millones ¿es suficiente? Sin duda no. En Brasil se invirtieron 3,000. Exacto. ¿No? Entonces, desde el punto de vista relativo, estamos todavía muy atrás. Y veámoslo así. El 20% vamos a pensar de que va a ser exitoso de 700 versus el 20% de 3,000. ¿Cuántas empresas son y cuánto valor van a generar? ¿No? Exactamente, porque ese 20% que es exitoso va a generar un valor tan grande que va a pagarle el 80% que no funcionó y va a dinamizar la economía, va a crear osos para que los tradicionales empiecen a moverse más rápido. Al moverse más rápido, invierten más, generan más empleo, dan mejores soluciones a la población y todos ganamos. Pero tenemos que crear esos osos y esos osos no nacen por aire. Solitos. Necesitan capital y necesitamos inversionistas que estén dispuestos a tomar ese riesgo para crear esos osos en México. Y créeme que si eso lo hacemos, vamos a generar un dinamismo
que vamos a ganar todos. Y tenemos además pues el alimento, tenemos ya casi al oso, ¿no? O los osos nada más. Estamos ahí a punto de lograrlo. Ahí están. Ahí están, porque además tienes el mercado, o sea, es decir... Ahí están, nada más los tienes que alimentar. Exacto, así que está puesta a la mesa. Pues Álvaro, gracias por estar aquí esta mañana. Espero que los que nos hayan escuchado hayan disfrutado tanto esta conversación y esta entrevista como yo, sobre todo porque de repente vamos a hablar mucho y lo va a escuchar en este programa, que la reforma de pensiones y una serie de cosas coyunturales, que la elección está bien, pero espero que esto ayude a darnos una óptica un poco más allá, entender a México en el lugar que ocupa, pero sobre todo el momento que necesitamos. Muchos osos, me quedo con eso. Sobre todo hay que alimentarlos. Y bueno, pues Álvaro, gracias por estar aquí.